Primeramente, agradecer a Dios porque hoy es un día muy especial, es un día de verano. Creo que mi semblante revela la alegría por la cual vengo a dictar una clase de semiología. Más o menos era un chiste que me contaba un profesor en mis épocas. Decía que cuando un profesor clínico viene a dictar una clase de semiología es como un gordito dentro de una panadería o una pastelería. Más o menos es la alegría que yo tengo cuando voy a dictar una clase de semiología. Bien, vamos a comenzar. Creo que ya la temática les ha más o menos demostrado Jaime, que es el coordinador del curso, con respecto a las actividades que se van a llevar a cabo durante las 6 semanas. La primera parte del temario de hoy es la historia clínica. Luego veremos algo de lo que es la iconografía, por eso el curso se llama Semiología Demostrativa e Iconográfica. Demostrativa, ¿por qué? Porque va a haber una práctica modelo en la cual se les va a enseñar a examinar. E iconográfica es que vamos a extrapolar nuestra experiencia clínica de nuestros pacientes en fotografía aquí para ustedes. Cada signo, cada síntoma lo vamos a ir demostrando. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la historia clínica, que para mí es el punto cardinal del diagnóstico. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico clínico si no estructuro o elaboro una historia clínica. Y la historia clínica es el pilar, es el comienzo, es el asidero, es el origen para entender mejor todos los fenómenos que puedan ocurrir desde el punto de vista sintomatológico. Sintomatológico es lo subjetivo del paciente. Doctor, me duele la cabeza, cefalea. Doctor, me duele la barriga, epigastralgia. Doctor, se me adormece el brazo, parestesias. Doctor, no siento el gusto de las comidas, disgeusia. Doctor, micciono a cada rato, polaquiuria. Doctor, me arde al miccionar, disuria. Pero cada ítem sintomatológico tiene un significado o una traducción clínica. Si el paciente tiene cefalea, probablemente sea de lo más simple, una migraña. Si el paciente tiene una epigastralgia, probablemente la patología más simple sea una enfermedad ulceropéptica. Si el paciente tiene adormecimiento de brazo, probablemente sea una paresia. Si el paciente tiene polaquiuria, probablemente sea una infección urinaria. Y si el paciente tiene disgeusia o alteración del gusto, probablemente sea una anemia ferropénica. Doctores, doctoras, ¿qué se están dando cuenta? Que el arte clínico, y ese curso es la semiología, en la cual nosotros tenemos que interpretar, no solamente tipificar como checklist, sino la interpretación es lo que tiene la validez, es lo que tiene la conducta. ¿Para qué, doctores? ¿Para qué interpretamos? Para luego diagnosticar y luego tratar la enfermedad. Ese es el objetivo. ¿Y qué curso te da ese condimento? La semiología. Para mí es el curso de la profesión médica. Estoy seguro que va a haber un antes y después de este curso. Casi seguro. Van ustedes a tener otro giro en lo que es la visión de la medicina. Y el arte clínico es la semiología. Muy bien. Y si les dije síntomas, la semiología también se sostiene, tiene como asirse en lo que es los signos. Doctor, vengo porque estoy amarillo. Ah, ictericia, tiene un problema hepatobiliar. Doctor, vengo porque estoy rojo. Ah, una alergia, una urticaria, una policitemia. Signo, lo que observo, objetivo. Y cuando yo observo de inicio, eso se llama ectoscopía. El inicio es la ectoscopía. Otro signo, palpo en el hipocondrio derecho y hago una maniobra, eso se llama la maniobra de Murphy, un dolor intenso a la presión, a la inspiración. Doctor, el paciente tiene una litiasis vesicular, una colecistitis. Signo. Examino las extremidades inferiores y encuentro hinchadas las piernas, el muslo. Palpo y lo encuentro edematoso. Signo. Y así hablaríamos de una serie de signos característicos
¿Y qué se han dado cuenta de nuevo? La interpretación. La semiología se sostiene en la sintomatología y en la signología. Ambos son sinérgicos, ambos son simbióticos, ambos coadyuvan. ¿Para qué? Para plantear al final, y estoy seguro, después del día 14, van a ser diagnósticos sindrómicos. La semiología me da diagnósticos sindrómicos, diagnósticos nosológicos. Ese es el plan y ese es el objetivo. Entonces, la semiología en sí estudia lo que es el síntoma y el signo y me da para elaborar síndromes. ¿Y cómo tabulo, cómo tipifico toda esa información? En la historia clínica. Y antes de ya ir larvando todo ello, voy a coger un pensamiento de Osler. Osler, el SIR, uno de los pocos SIR de la medicina anglosajón, en su libro de Semiología y Medicina Interna dice: el arte de la medicina se aprende observando, se aprende palpando, se aprende percutiendo, se aprende auscultando. Esa es la única forma de aprender el arte de la semiología y de la medicina interna. Vamos a hacer honor al Sir Osler y vamos a comenzar con la historia clínica. Y de inicio, la historia clínica, para que sea una historia veraz, una historia consistente, una historia donde se pueda tipificar con mucha veracidad los síntomas y los signos. Lo primero que tenemos que aprender en este arte es la relación médico-paciente, la relación interno-paciente, externo-paciente y alumno-paciente. Cuando ustedes tengan su primer paciente se van a dar cuenta esa esencia que ustedes tienen que ir sembrando desde ahora, porque esta relación debe ser por siempre. No se olvide, esa relación en la cual en la iconografía o en la foto se observa una mirada de atención, un trato cordial, debe ser diáfana, transparente, veraz, con mucha calidez, con mucha calidad, con mucha bonomia, con mucho amor al prójimo, donde el paciente perciba que nosotros estamos preocupados por sus molestias. El paciente, cuando viene a la emergencia o viene a la consulta o se hospitaliza, el paciente viene cargado ¿de qué? No viene cargado de radiografías, tomografías, glucosa, sangre, hemograma. No, doctores. Si pensaron que van a aprender semiología de esa forma, no. Yo quiero que ustedes aprendan una semiología que es la esencia. Desde Hipócrates, Esculapio, Galeno, desde Harvey, Bernard, es la medicina, es la esencia, la entrevista, examinar al costado del paciente, ese es el arte. Y para que ese arte sea más diáfano, esta relación debe ser permanente, permanente, en todo sentido, con mucho respeto, clave en el acto médico, donde luego de haber entrevistado a mi paciente, donde he detectado y he descifrado síntomas y signos, lo explico qué diagnósticos probables tiene, cuál va a ser su plan de trabajo, qué tipo de tratamiento va a recibir, de forma concienzuda, prolija, dándonos todo el tiempo que se merecen nuestros pacientes. No es utópico, muchachos, no es utópico. Y luego nos despedimos con mucha calidez, esa química, esa relación en la cual luego a posteriori dice: doctor, ¿lo veo a usted? Ya me curé. Doctor, ¿le escucho su voz? Ya me curé, doctor, ya no me duele la cabeza y no tengo mareos. Ese es el arte que ustedes el día a día, a partir de hoy, lo van a ir cultivando. Muchachos, no se olviden. La historia clínica. Definamos la historia clínica. Es un documento escrito, médico legal, concepto clave que ustedes deben tener desde sus inicios del estudio clínico, que es a partir de ahora, ¿no?
donde se consigna datos de forma ordenada. Ordenada, ¿qué quiere decir ordenada? Hay ítems en la historia clínica que ustedes lo tienen ya como material y lo vamos a hacer creo que al final de la clase, que es un taller de historia clínica, donde se consigna de forma ordenada de acuerdo a una filiación completa, donde se recaba nombres y apellidos, edad, sexo, ocupación, lugar de nacimiento, procedencia, religión, todos datos completos, incluso últimos viajes, incluso dominancia, si es diestro o zurdo el paciente. Luego viene lo que es la enfermedad actual, el relato, donde tipifico el síntoma principal, donde hago una cronología de las molestias. Doctor, hace una semana me comenzó a doler la cabeza. Y ustedes esa interpretación lo extrapolan en la historia, donde dirán, el paciente refiere que hace 7 días presenta una cefalea holocraneal de tipo pulsátil que no se irradia, asociado o concomitante a molestias visuales como lucecitas centellantes. Ese es el lenguaje médico que ustedes del día a día van a ir aprendiendo. De hecho, que van a desempolvar su Dorlan, su diccionario médico, y eso les va a permitir a tener de forma ordenada, cronológica. Cuando digo ordenada, la historia no lleva fechas. En el relato no se pone fechas. Se pone hace un año, hace 7 meses, hace 2 horas, hace 30 minutos. No se pone días festivos. No, la historia clínica tiene que ser de una forma retrospectiva, hacia adelante. No retroceder, volver, no, hace una historia desordenada. En lo posible, cuando digo ordenada, debo tratar de no repetir palabra. Paciente refiere que tiene dolor de cabeza, paciente refiere que tiene diarreas, paciente refiere que le falta el aire. Esa galimatia, esa muletilla que se repite, o ecolálico como llamamos nosotros, tratar de evitar. Tratar de que la historia sea una historia concatenada, completa. Paciente refiere que hace 3 días presenta cámaras diarreicas, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. 2 días antes del ingreso se asocia a la sintomatología mencionada vómitos de características biliosas en poca cantidad. ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué linda semiología, doctor! Quiero aprender en estas 6 semanas. Y eso se llama de forma ordenada y detallada los datos. Subjetivos y objetivos. Subjetivos, los síntomas. Tengo mareos, me zumba el oído, me duele el pecho. Esos son subjetivos. Objetivos es cuando examino, sí, ¿no? Dolor precordial, dolor epigástrico, está amarillo, está pálido, ¿no? Eso es objetivo. Y ello permite que un juicio adecuado con respecto a la conclusión que debo tener de la interpretación de la historia. ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, primero sindrómico, luego fisiopatológico, luego nosológico y en lo posible etiológico. ¿Y para qué? Para establecer ¿qué? Un pronóstico, un tratamiento, el más idóneo. Si hago una mala interpretación de los síntomas, no detecto los signos, planteo malos diagnósticos sindrómicos, nosológicos, por ende o por lógica voy a tener un pronóstico distinto, un tratamiento no idóneo y el paciente va en camino a un cuadro probablemente de muchas complicaciones. Un profesor me decía, una buena historia clínica es diagnóstica. 100% de diagnóstico. O sea, si yo interpreto y detecto signos, den por seguro que el 100% es el diagnóstico de la historia clínica. Doctores, no estoy hablando de tomografía, resonancias, exámenes de sangre. No, estoy hablando de historia clínica. La historia clínica me hace diagnóstico, sí. Cumplo con los estamentos o los ítems idóneos de la historia clínica.
Características: debe ser completa y actualizada, debe ser recuperable en el momento, debe tener una serie de datos mínimos y fiables. Por eso hay una anamnesis directa con el paciente, una anamnesis indirecta cuando el paciente viene convulsionando en trastorno del sensorio, una serie de situaciones clínicas en las cuales el paciente no puede dar la información. Utilizo la anamnesis indirecta. Y cuando el paciente me da una información no tan de repente clara, verás, hago la anamnesis mixta, directa y con el familiar que conoce del caso. No se olviden, y esos datos deben ser mínimos y fiables. Acuérdense que es un documento médico legal. Tiene múltiples funciones desde el punto de vista de diagnóstico, asistencial, de investigación, de docencia, médico legal, de auditorías. Una serie de funciones tiene la historia clínica para que vean la importancia en el acto médico. ¿En qué se soporta la historia clínica desde el punto de vista de soporte físico? Un papel, ya tiene un material preestablecido como lo tienen ustedes a la mano, video, fotografía, estudios radiológicos, una serie de soportes. Incluso está ya en boga la historia clínica electrónica. Ya se imagina, vamos a tener que aprender a digitar más, ¿no? Y esto es las partes de la historia clínica que ustedes lo tienen que aprender desde ahora. No esperen un mes antes de su internado para decir: doctor, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Voy a hacer mi internado. No, doctores, comiencen ahora. Tienen 3 años. Tienen 3 años. Y estas son las partes de la historia clínica: anamnesis o relato o interrogatorio, el examen clínico, el examen físico completo, desde el pelito hasta la última uña del pie. Plan de trabajo. Doctor, ¿el plan de trabajo qué es? Luego de los diagnósticos sindrómicos, nosológicos, mi plan de trabajo. Doctor, vengo a su consultorio porque hace 5 días tengo falta de aire. Hace 3 días boto una flemita verde. Hace un día fiebre 39. Señora, tiene una neumonía. Mire, diagnóstico anamnésico. Anamnesis, nada más, no he examinado todavía. Luego, cuando examino, le encuentro unos estertores que lo van a aprender ustedes, no se preocupen, se llaman crépitos. Es una neumonía bacteriana. Diagnóstico sindrómico, condensación. Plan de trabajo, placa de tórax, beca de esputo, Gram. Ese es el plan de trabajo. El plan de trabajo es los exámenes concatenados al diagnóstico. Para que quede bien claro el plan de trabajo. Doctor, vengo porque estoy amarillo como un patito. Ah, bien. Le examino, escleras amarillas, ictericia, síndrome ictérico. Le examino, hígado grande, hepatomegalia con dolor, diagnóstico nosológico, hepatitis viral. Plan de trabajo, doctor, fácil, bilirrubina, TGO, TGP, ecografía. Y si estoy pensando en hepatitis viral, serología para hepatitis A, B. Eso es plan de trabajo. Creo que ha quedado bien claro. Para que quede mejor claro o más transparente: doctor, vengo porque hace 2 meses estoy bajando de peso, pero no hago ejercicios ni dieta. Más bien como bastante. Tengo mucha sed y me voy a caber al agua. ¿Ya? Polifagia, pérdida de peso, polidipsia, las 3 P's, diabetes mellitus, mi diagnóstico clínico, semiológico. Plan de trabajo, glucosa, hemoglobina glicosilada. Así. Ese es el objetivo o la idea del plan de trabajo. Luego viene la evolución, cómo evoluciona el paciente luego del diagnóstico. Cómo evoluciona con el tratamiento, Las notas aditivas, las interconsultas y la epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? Es el epílogo. Cuando el paciente sale de alta, todo el tiempo de hospitalización, cómo ha evolucionado el paciente dentro del ambiente hospitalario. Eso se llama epicrisis. Vamos ahora a las partes de la historia clínica. Creo que ya estamos gateando. Luego caminaremos, luego correremos y estoy seguro en un tiempo no tan largo
Van a ser maratones, doctoras, les agradezco por esa deferencia y su participación. Para nosotros es importante. Anamnesis. Doctor, ¿qué? ¿La anamnesis me hace diagnóstico? ¿Está seguro, doctor? Sí, muchachos. Yo que trabajo en emergencia casi 20 años, paciente de 65 años, viene así. Eso se llama el signo de Levin. Doctor, me duele aquí, se va por acá y se adormece la mano. Ya está el diagnóstico. Un infarto cardíaco. Anamnesis. No he examinado nada. He interpretado la anamnesis, el relato, los síntomas del paciente. Igual, me falta el aire, boto flema verde, doctor, una neumonía, anamnesis. Doctor, vengo porque tengo fiebre, náuseas y orino a cada rato y me arde el orinar, disuria, polaquiuria, una pielonefritis, una infección urinaria. Doctor, vengo porque me duele aquí, se va por acá un cólico inmenso, intenso y he orinado sangre, eso se llama hematuria. Ya está el diagnóstico, litiasis renal. Doctor, acabo de comer un pollito a la brasa, qué rico, el Rockies. Y luego, 2 horas después, un dolor intenso acá, un cólico y vomitado bilis. Ya está el diagnóstico, litiasis vesicular, colecistitis aguda, anamnesis. Doctor, acabo de venir de un buffet, fin de año, con chelas. Un dolor intenso aquí, se va por acá y vomitado bilis, pancreatitis aguda. Y así, doctores, doctoras, nos quedaríamos hasta las 10 de la noche hablando de netamente diagnósticos anamnésicos. La anamnesis, eso es lo que tenemos que trabajar, la interpretación de los síntomas. ¿Se imaginan, doctores y doctoras? Si interpretamos bien los síntomas, doctor, el examen físico sería un saludo a la bandera, porque ya sé qué voy a examinar. Si un paciente viene con disnea, falta de aire, flema, doctor, voy a examinar bien los pulmones. Si un paciente dice, camino 5 cuadras y me agito, subo escaleras y me falta el aire y duermo con almohadas, voy a examinar el corazón, una insuficiencia cardíaca. Si el paciente viene con ardor al orinar, fiebre y dolor lumbar, doctor, una infección urinaria, voy a examinar bien la parte renal o nefrourológica. Si un paciente viene con dispepsia, que es indigestión, eructos, flatos, y se pincha la barriga, voy a examinar bien el abdomen. Y así podría alargar una serie de características de presentación. Confianza para que el paciente sea no hermético, sino un paciente que nos dé y aflore toda su sintomatología, un respeto mutuo, con mucha sinceridad, mostrar interés, escuchar, no estar haciendo WhatsApp, ¿ya? No juzgar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no vino ayer? No estuve de guardia. ¿Por qué no vino hace un año, hace 6 meses cuando tenía el dolor? Por favor, no estamos para juzgar. No juzguemos a nuestros pacientes. Cuidar nuestra apariencia, clave. Y le digo por experiencia, trato amable, ser modesto, saber escuchar. Escuchen primero a su paciente. Pero cuando su paciente ven que ya se está yendo está divagando mucho en su sintomatología, ustedes muy sutilmente van a tener que encaminar la anamnesis. Doctor, vengo porque hace 3 días me comenzó a doler la cabeza, pensé que era la presión arterial, me fui a la farmacia muy conocida del barrio, me tomaron la presión en el brazo derecho y luego a los 2 días tuve mareos, me zumbaba el oído, luego me fui a una posta de tal sitio y me pidieron colesterol, me vio tal médico. Ustedes, en lo que es la anamnesis, preocúpense en los síntomas. Traten de escudriñar los síntomas, desprolijen los síntomas, desmenucen los síntomas. Ejemplo, doctor, vengo porque estoy vomitando. No van a poner en su historia, el paciente presenta vómitos solamente, muy escueto, muy lacónico. Ustedes tendrían que poner así, paciente refiere presentar vómitos de características biliosas, verdes, no fétidas, en frecuencia 3 al día, ¿no? De poca cantidad. Esa información nos da mucha riqueza para el diagnóstico.
Y les voy a demostrar. Si es un vómito bilioso, es hígado, vía biliar o páncreas. Miren, qué importante es saber el color del vómito. Doctor, estoy vomitando como borra de café. Si no preparé el cafecito con mi abuelita, pues imagínense, no conozco la borra de café. Eso se llama hematemesis. El paciente está sangrando por el sistema digestivo. Miren, solo las características me da la interpretación. Doctor, tengo un vómito amarillo fétido. Ese es un vómito fecaloide, obstrucción intestinal baja. Miren, la característica me da diagnóstico. Por eso en semiología hay que ser muy exhaustivos cuando voy a alargar una anamnesis. Por eso hay que saber escuchar, hay que saber preguntar. Doctor, expectorado sangre, eso se llama hemoptisis. Preguntar a qué hora fue, cantidad, se asocia a algún síntoma. Sí, estoy tosiendo, me falta el aire y expectoré sangre, hemoptisis, dolor torácico. Saber preguntar, observar, es un arte que ustedes lo van a practicar a partir de hoy. La observación, la ectoscopía, la gesticulación. El paciente, un médico que sabe observar, desde que ingresa el paciente al establecimiento de salud, estamos haciendo diagnóstico. Cómo camina, cómo habla, cómo te mira, su fisonomía, su facie, que vamos a ver en las iconografías, clave en lo que es la observación. Y luego integro, hago una medicina completa, una medicina holística, de unidad clínica importante. Ser perseverante y paciente. Paciente viene de paciencia. Si somos apurados, probablemente vamos a hacer diagnósticos probablemente erróneos, no idóneos. Y todo en contra de nuestro paciente. O sea, todo lo bueno que podemos hacer nosotros, aprendiendo bien el curso de semiología, todo va a ser a favor de nuestro paciente. No se olvide. Requiere experiencia que comienza hoy para ustedes. Y esto va a ser inherente hasta el último epílogo de su vida, muchachos. Ese es el arte de la medicina. Utilizar un lenguaje sencillo. Doctor, pero le he escuchado que usted ha dicho disgeusia, cefalalgia, disuria, polaquiuria, tenesmo, tinnitus, hemoptisis. Eso es dentro de nuestro ambiente médico, eso va a ser el lenguaje que vamos a utilizar. En nuestra historia clínica, que ustedes lo tienen como modelo, lo van a tipificar de esa forma. Porque el paciente puede decir, doctor, estoy orinando sangre. Usted va a poner hematuria. Doctor, estoy vomitando oscuro. Usted va a poner hematemesis en su historia. Y cuando presente el caso, cuando sea interno, cuando sea alumno y le dejaron la tarea del profesor de semiología, lo van a presentar de esa forma. Por eso el lenguaje. Pero cuando digo utilizar lenguaje sencillo, ¿para quién? Cuando tengo que explicar a mi paciente. Tengo que utilizar un lenguaje idóneo, sencillo, comprensible, no utilizando palabras técnicas con mi paciente. Y ustedes han visto que en el ítem de la historia viene filiación, y en la filiación ustedes tipifican un ítem que se llama grado de instrucción. De acuerdo al grado de instrucción probablemente también sea su léxico de información a su paciente. Recoger anamnesis requiere de un ambiente idóneo, cómodo, silencioso, libre de interrupciones. Es todo un acto, es todo un ritual. Nos vamos hasta los cánones de la medicina antigua. Yo soy muy romántico. El tecnicismo ha crecido en estos últimos 50 o 60 años. Pero ¿qué ha producido el tecnicismo, doctores, doctoras? Que el médico se aleje del paciente. Ahora hay medicina online. ¡Aló, doctor! Llama por teléfono, me duele la cabeza. Sí, tómese esto. No, doctor, eso no es medicina. Para que vean cómo se ha perdido la semiología, sabiendo que es el curso de la profesión médica. Sé semiología o aprendo semiología, voy a ser buen médico. Lo firmo hoy día. ¿Dónde está su cuaderno? Lo firmo. El que sabe semiología va a ser buen médico, doctores, doctoras. Les voy a dar un ejemplo de la medicina actual. Llega un paciente al consultorio, in situ, le pasó a mi familiar.
doctor, vengo porque me duele la cabeza, mareos. Muy bien, ni siquiera lo vio, estaba agachado. Muy bien, ¿desde cuándo? Ah, ya, listo, tenga su orden, tome su tomografía, en una semana la veo. Se acabó la medicina. Chao semiología, lo enterraron. Mi familiar se hace la tomografía, normal la tomografía. Ahora, ¿qué le dice el doctor? Uy, me equivoqué. No, pero era un absceso dentario que le estaba produciendo un dolor de cabeza, imagínense. ¿Por qué? Porque no hacen semiología. Otro ejemplo, para que vean la medicina actual, al no aprender bien semiología. Coincidentemente, otro familiar cercano tiene dolor abdominal, el médico lo ve, le hace así, ah ya, una ecografía, te evalúo con una ecografía. Si mañana lo tienes, te veo. La ecografía es un examen auxiliar. Le dicen, litiasis vesicular, tiene que operarse. Y le pregunto a mi familiar, ¿en algún momento te ha dolido acá? No, me duele acá. El dolor me duele acá, se va acá y se va al muslo. ¿En serio? Y me han dicho que me tienen que operar por una litiasis vesicular. ¿Te han hecho anamnesis? No. Al final tenía una litiasis renal. Y en la ecografía, acuérdense que es mano dependiente y ojo dependiente, dependiendo de la pericia del ecografista. Y al final no tenía litiasis vesicular, tenía una litiasis renal. Doctor, ¿qué está pasando? No estamos haciendo semiología, justamente, síntomas y signos, importante. Tipo de anamnesis directa, se interroga al paciente, indirecta, más en población pediátrica, en pacientes con demencia senil, en pacientes con coma, traumatismos encefalocraneanos, una serie de situaciones clínicas, pero no es óbice, no es excusa para no hacer una historia clínica. Se tiene que hacer la historia clínica, sí o sí. En emergencia, en hospitalización, ¿no? Ambientes idóneos, con biombo, paciente bien sentado, mirando siempre al paciente, tomando interés, atención de su caso, entrevistando, larvando todo el material ya preestablecido de la historia clínica, ítem por ítem. Corner, ¿qué decía Corner? Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Quiero discrepar con Corner. Una buena anamnesis es diagnóstico, doctores, doctoras. Quiero que cale en cada uno de ustedes ese mensaje. Una buena anamnesis hace diagnóstico. Ahora sí, vamos a ir por partes, todo lo que estamos trabajando ya. Hoy día es el día clave. Filiación, nombres y apellidos, lugar de fecha de nacimiento, edad, todos los ítems tienen explicación. Nombres y apellidos, porque acuérdense que hay homónimos. Por eso hay que tener una historia clínica completa. Nombres y apellidos. Roberto Carlos. Nombres completos, hay homónimos. Mucho cuidado. Lugar y fecha de nacimiento, importante. Lugar de procedencia. Hay algunas enfermedades metaxénicas en el Perú, bien establecidas. Viene un paciente de Huancayo con hemoptisis, quiste hidatídico. Viene el mismo paciente de Cajamarca, paragonismos. Viene un paciente de Iquitos, malaria. Viene un paciente de Tingomaría, histoplasmosis. Viene un paciente con hemoptisis de Madre de Dios, blastomicosis. ¿Qué se dan cuenta, doctores? En el Perú, por nuestra rica geografía, tenemos las 3 regiones y también tenemos enfermedades metaxénicas. Por eso es importante tipificar lugar de procedencia, lugar de nacimiento, últimos viajes. Generalmente los 6 últimos meses. Tiene mucha validez. Grado de instrucción, estado civil, religión, importante. Doctor, la religión se respeta a cada paciente su inclinación religiosa. Del punto de vista clínico, las transfusiones.
Generalmente algunas religiones no permiten las transfusiones, por eso hay que tipificar bien la religión dentro de la filiación. El grupo etario, la edad, también es importante, porque hay enfermedades de pediátricos, de niños congénitas, de jóvenes autoinmunes, de ancianos degenerativas, Alzheimer, arteriosclerosis, de jóvenes adultos infecciosas, accidentes, traumas. ¿Se dan cuenta? Las enfermedades también escogen los grupos etarios. Las neoplasias es más frecuente en adultos y ancianos, menos frecuente en niños y en jóvenes. Para eso es importante el grupo etario. La dominancia, que lo van a tener que agregar en esos ítems de la historia clínica. ¿Por qué es importante la dominancia? Del punto de vista neurológico es importante porque los diestros, su hemisferio dominante es el izquierdo, y los zurdos, su hemisferio dominante es el derecho y el izquierdo. Ahí está el plus, ¿no? Felicitaciones. Vamos a la enfermedad actual. Síntoma principal. ¿Por qué viene? Porque estoy amarillo. Ictericia es el síntoma o signo principal. ¿Por qué viene? Me falta el aire. Disnea es el síntoma principal. Vengo porque se me ha aflojado la barriga. Diarreas es el síntoma principal. Vengo porque estoy vomitando oscuro. Hematemesis es el síntoma principal. Y así podríamos larvar toda la tarde síntomas principales. Tiempo de enfermedad. 1 año, 10 años, 1 hora, un cuadro agudo. 1 mes, 3 meses, cuadro crónico. Subagudo, 3 semanas. O sea, tengo que definir el tiempo de enfermedad. La forma de inicio. Doctor, le traigo a mi papá porque bruscamente ha tenido un dolor de pecho, está sudando. Infarto. Mire, el diagnóstico es por el tiempo y la presentación y el grupo etario. Presentación clínica. Doctor, le traigo a mi papá porque hace 1 año le duele el pecho. ¿Será un infarto? No, doctor, no es un infarto. No es un infarto. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? Por eso tengo que tipificar la forma de inicio: abrupto, hiperagudo, agudo, crónico, subagudo. Tengo que ver todo, la forma de inicio y el curso de la enfermedad. Me dolía el pecho, pero ahora vengo para un chequeo. Se estacionó el cuadro, estacionario. Me dolía el pecho hace 3 días, ahora me duele más y me falta el aire. Progresivo el cuadro, el curso de la enfermedad. Y el relato cronológico, el relato, la forma, siempre se comienza. Paciente refiere que hace 5 días presenta dolor torácico tipo hincada en hemitórax derecho, asociado a sensación de falta de aire, disnea. Hace 2 días, sensación de alza térmica cuantificada de 38.5 grados centígrados, y hace 2 horas un esputo hemoptoico. Miren la forma cronológica de la enfermedad, clave en el diagnóstico. Funciones biológicas, ahí tipifico el apetito, la sed, las deposiciones, la orina, la baja de peso, incluso el estado de ánimo. Los antecedentes, pero yo siempre digo que los antecedentes no deben ser fríos, deben ser antecedentes dinámicos, que nos permitan entender mejor e interpretar mejor la historia clínica. Desde los antecedentes generales: el tipo de vivienda, material noble, adobe, esteras, las características. Los antecedentes generales, donde incluso tipifica si cría animales, tipo de vestimenta, alimentación, importante en la estructura de la historia clínica. Antecedentes pediátricos, mucho más para una historia de pediatría. Por favor, ¿no? Dejo una historia, le voy a dar la historia a un paciente.
¿Cuántos meses comenzó a gatear? La paciente tenía 95 años. Ya se imagina, ¿no? Tenía que preguntarle a la bisabuela, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando voy a tipificar esos antecedentes pediátricos. Ablactancia, o sea, ¿cuántos meses dejó de lactar? Si tiene alergias, vacunas. ¿A los cuántos meses gateó, se sentó? ¿Al año caminó? ¿Al cuánto tiempo habló sus primeras palabras? Todos esos antecedentes son pediátricos. Por eso hay una historia clínica típica de pediatría. Antecedentes ginecobstétricos, clave. Primera menstruación, menarquia, menopausia, climaterio, gestaciones, uso de anticonceptivos, si ha tenido cesáreas, cómo han sido sus partos, si ha tenido problemas ginecológicos, quistes, miomas, todo eso lo tipifica. Felizmente está en su historia clínica como estructura para checklist en algunas situaciones. Y dentro de los antecedentes, el más importante son los patológicos. Y de los patológicos, las enfermedades más frecuentes: sufre de diabetes, hipertensión, alergias, transfusiones, cánceres, operaciones. Todo eso lo tienen que tipificar. Pero así de frío, no. Si digo diabetes, ¿desde cuándo tuvo diabetes o tiene diabetes? Doctor, hace 5 años. ¿Cómo comenzó? Tenía mucha sed y bajé de peso y sudaba mucho. Esos fueron los síntomas de inicio. ¿Cuánto de glucosa le encontraron? 320. ¿Qué tomó desde el inicio? Metformina. Actualmente uso insulina. Miren, eso es un buen antecedente patológico. Me sirve porque veo la forma del diagnóstico y veo la evolución y el manejo del paciente. Doctor, me operaron de la vesícula, me encontraron cálculos, eso fue hace 7 años en el Hospital 2 de Mayo. Me hicieron una colecistectomía laparoscópica. ¿Qué salió en la biopsia? Colesterolosis vesicular. O sea, eso sirve, me da mejor información dentro de los antecedentes patológicos. Doctor, soy hipertenso de hace 10 años. ¿Cuándo fue su primera hipertensión? Hace 10 años, 160/90. Mire qué detalle. Me pusieron una tabletita, va debajo de la lengua, Captopril. ¿Su última presión cuánto ha sido? 120/80. Está bien. ¿Está haciendo ejercicio? Sí. Como poca sal y me controlo mi peso. Mire, veo el comportamiento del antecedente patológico. Yo siempre digo que los antecedentes patológicos deben ser antecedentes dinámicos, antecedentes activos, que me permitan tener una mejor información o visión del paciente. Como dato importante, los antecedentes familiares, sobre todo para enfermedades infecciosas, enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes. Importante ver la línea paterna, la línea materna, hermanos, etc. Y luego viene el ítem de la revisión anamnésica, que lo vamos a alargar mejor en el taller de historia clínica. Es una descripción donde valoramos algunas situaciones que se omitieron en el relato. Algunas situaciones clínicas que se omitieron en el relato, lo puedo captar en la revisión anamnésica. Y eso lo vamos a ver mejor en el taller. Ejemplo: piel, niega erupciones, prurito. Prurito es picazón de cuerpo, que puede traducir desde una simple escabiosis, que es un ectoparásito que se anida en la piel y produce mucho prurito, pero también el prurito puede ser por una alergia, un pénfigo, una urticaria, hasta una colestasis, hasta un linfoma. Miren la interpretación que le puedo dar al prurito, al picazón. Equimosis, doctor, son lesiones rojizas, máculas, que traduce problemas de coagulación. Seborrea, conocido como la dermatitis seborreica, que se ve sobre todo en pacientes, por ejemplo, Parkinson, etcétera, ¿no? A nivel ocular, la miopía, desde cuando usa correctores, etcétera. No tiene enrojecimiento de ojo, eso se llama hiperemia, y no lagrimeo, eso se llama epífora. Nuestro lenguaje y terminología médica debe ser muy vasta, muy prolija. Eso me va a permitir entender mejor a nuestro paciente y diagnosticar. A nivel del aparato respiratorio, niega hemoptisis. La hemoptisis en el Perú, tuberculosis. Cáncer. Doctor, vengo porque le traigo a mi papá porque ha expectorado sangre. Está bajando de peso.
Le voy a decir a su oído, doctor, mi papá fuma 2 cajetillas de cigarrillo al día, cáncer de pulmón. Ya está el diagnóstico, anamnésico. No he examinado a mi paciente todavía. Miren, disnea, falta de aire, cianosis, es la coloración azulada por una hipoxemia, que puede ser por una embolia, una neumonía. No asma, niega haberse enfermedad de tuberculosis, contactos, o sea, todos esos datos lo tipifico en la revisión anamnésico por aparatos y sistemas. Igual cardiovascular, angina, dolor de pecho, angina, problema de coronariopatía, ortopnea, paciente que tiene que dormir sentado, porque si no le falta el aire. Eso se ve en insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. Lo vamos a ver en semiología cardíaca, no se preocupen. Palpitaciones, doctor, vengo porque me golpeé el pecho. Así vienen los pacientes y ustedes tienen que descifrar su forma o su léxico. Esa es la interpretación. En la última guardia viene un paciente y estaba un interno. Por supuesto, no llevó semiología conmigo. Doctor, dice el paciente que se le sale el corazón. Pensé que tenía una fractura. Cuando el paciente diga, se me sale el corazón, es porque tiene palpitaciones. Doctor, siento que me muero, es porque tiene angina o palpitaciones. Hay que interpretar el léxico replánico común de nuestros pacientes. Nuestro lenguaje debe ser bastante vasto. ¿Y esto traduce qué? Arritmias, soplos cardíacos, soplos pulmonares, hipertensión, patología frecuente y fiebre reumática, que es un diagnóstico patológico, una infección en el corazón. Dato importante que lo aclaro, en la revisión anamnésica no debe ir tamaño de lesión, característica de los soplos, no, porque eso va ¿en dónde? En el examen físico, Vamos al examen físico. Si la anamnesis es parte importante para llegar al diagnóstico, el examen físico es el coadyuvante, es la simbiosis. Y el examen físico siempre, doctores, doctoras, va a estar relacionado al relato, al cuadro inicial sintomatológico. No se olviden, no van disociados, no va uno por este lado y el otro por el otro lado, no, van juntos, de la mano, como el día 14, ¿no? El examen físico va así, sinérgico, y comienza desde lo más simple, que es las funciones vitales. Lo que aprendemos desde que ingresamos a la facultad, ¿no? Funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, de pulso. Pero se van a dar cuenta que ahora sí vamos a aprender a interpretar. Le palpo el pulso radial, tiene 120, eso se llama taquisfigmia. Una arritmia cardíaca. Está respirando rápido, eso se llama taquipnea. Puede ser una neumonía, un asma, un EPOC, un neumotoras. Estoy interpretando ya las funciones vitales. Le tomo la temperatura axilar, 39 grados centígrados, hipertermia, fiebre. Eso puede ser una infección bacteriana, una infección. Le tomo la presión arterial, 60, 40, eso se llama hipotensión. Paciente está en shock. Estoy haciendo diagnóstico, ¿se dan cuenta? Ya tengo que interpretar, no solamente tengo que tipificar, tengo que interpretar. Y luego hago el examen general, que es la próxima clase según su temario, el examen físico general. Primero la ectoscopía, la fascie del paciente, ¿no? Y el paciente mira así. Fascie del estupefacto, hipertiroidismo. El paciente, cuando habla, no puede gesticular. Eso se llama fascie parkinsoniana. Estoy observando y estoy diagnosticando. Por eso es importante el examen general. El examen general tipifica piel, faneras, uñas, cabello, color de piel, conjuntivas, boca. Examen general. Y luego viene el examen regional, que lo vamos a hacer ítem por ítem. Cuello, se palpa la tiroides, se ve la yugular, tórax,
el murmullo, la amplexación cardiovascular, primer ruido, segundo ruido, ¿qué foco es? Abdomen, espacio hepático, espacio esplénico, abdomen completo. O sea, ese es el examen regional que termina en el examen neurológico. Lo vamos a ver mejor en el taller de la historia clínica, que es al final de la clase. Luego van a hacer un resumen de historia clínica, eso lo van a hacer cuando sean internos de medicina, pero tenemos que trabajar desde ahora para llegar bien. Presunción diagnóstica, ese es mi objetivo. Que antes del día 14 ustedes hagan diagnóstico ya. Diagnóstico. Doctor, diagnóstico sustentándome en los síntomas y en los signos. Y el plan de trabajo lo dejaremos para el curso próximo, que es el curso de medicina interna, donde ustedes van a hacer plan de trabajo y van a agregar ahí terapéutica. La historia clínica debe ser sumaria, datos positivos de la anamnesis y examen clínico, datos positivos, tipificar los datos negativos, agruparlo en síndromes, eso es el final. Síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico, síndrome consuntivo, síndrome disneico, síndrome de dolor torácico, síndrome edematoso, síndrome ascítico. Síndromes. No se preocupen, en cada segmento que vamos a ver, vamos a tipificar síndrome por síndrome. La presunción diagnóstica. Todos los que estamos imbuidos en la medicina, doctor, yo quiero aprender a diagnosticar. Ese es mi objetivo. Porque si yo aprendo a diagnosticar, voy a aprender a tratar. Voy a evolucionar a mis pacientes. Ese es el arte. ¿No? Por eso hay un diagnóstico principal, hay un diagnóstico secundario, un diagnóstico por descartar. Y generalmente no les incido en esta parte porque estoy seguro que haciendo una buena anamnesis, tabulando mejor los antecedentes y haciendo un buen examen físico, doctores, ustedes van a llegar a un diagnóstico preciso en cada paciente, indubitablemente. Un diagnóstico nosográfico. Doctor, ¿qué es diagnóstico nosográfico? Viene del término de la nosología. La semiología se sustentó en lo que es la propedéutica. Doctor, ¿qué es la propedéutica? La propedéutica es tabulación de los síntomas y signos. Eso es la propedéutica, el arte de la tabulación. Y la nosología ya es la enfermedad. A ver, doctor, a ver, un repeat. Si el paciente viene con cuadro diarreico, eso se llama síndrome diarreico agudo. El diagnóstico nosológico será diarrea por ameba, ejemplo, ese es el diagnóstico nosológico. Si el paciente viene con síndrome de dolor torácico, el diagnóstico nosológico será infarto de miocardio, neumotórax, neumonía, los que dan dolor torácico. Eso es diagnóstico nosográfico. Mensaje. Yo quiero, doctores, que aprendan a hacer diagnósticos nosográficos, nosológicos. Eso es mi objetivo con cada uno de ustedes. ¿Por qué, doctor Avilés, quiere que aprendamos a hacer diagnósticos nosológicos? Porque de acuerdo a los diagnósticos nosológicos, yo voy a tener un mejor tratamiento. Ejemplo, síndrome doloroso abdominal. Doctor, pero síndrome doloroso abdominal puede ser apendicitis, diverticulitis, colecistitis, gastritis, pancreatitis. Varias patologías. Pero si yo pongo síndrome doloroso abdominal, diagnóstico nosológico, colecistitis aguda, ya sé cuál va a ser el tratamiento. ¿Me dejo entender? Síndrome de dolor torácico, infarto, pericarditis, neumotórax, derrame pleural, son varios. Pero si digo síndrome de dolor torácico, pericarditis, ya sé cuál es el tratamiento de la pericarditis. ¿Se dan cuenta? Por eso es clave aprender los diagnósticos nosográficos y nosológicos. Plan de trabajo. No voy a incidir mucho en esto porque esto ya es medicina interna, pero para que ustedes entiendan que el plan de trabajo está concatenado a los diagnósticos sindrómicos y nosográficos. Repitamos rápidamente. Sí, doctor, me dijo, no, síndrome anémico. El plan de trabajo va a ser hemoglobina, fierro, ferritina, transferrina. Síndrome ictérico, el plan de trabajo va a ser bilirrubinas, TGO, TGP, ecografía. Síndrome de dolor torácico, angina, el plan de trabajo va a ser el electrocardiograma y troponinas. Eso lo voy a aprender en medicina interna. Pero ya estoy gateando, ya estoy entendiendo bien. Y el proceso de diagnóstico
se resume en, para mí, miren, lo estoy achurando, lo estoy marcando, aquí, doctores, aquí vamos a trabajar. En estas 6 semanas vamos a trabajar en la anamnesis y el examen físico. Ahí. Y esto lo vamos a terminar con un buen epílogo con la práctica modelo. Ahí ustedes van a decir, doctor, sí he aprendido. Y eso viene ya, se sustenta en otros soportes como exámenes de laboratorio, imágenes, las hipótesis de diagnóstico, los diagnósticos sindrómicos, nosográficos, el diagnóstico confirmatorio, el diagnóstico a descartar. Tiene que ver mucho la experiencia, y la experiencia ustedes lo van a comenzar desde hoy. Desde hoy comienza la experiencia. Luego viene la terapéutica, que luego aprenderemos en medicina interna y terapéutica todo el plan del tratamiento, el famoso RP. Doctor, yo quiero diagnosticar para luego tratar. Eso quiero aprender. Estoy seguro que sí. Y luego también evoluciona mi paciente, tipificando datos subjetivos, objetivos, apreciación, plan de trabajo. Eso se llama el SOAP, famoso SOAP, que lo voy a aprender también en la evolución. Quiero primero caminar antes de correr, ver una serie de ítems, la emoción, ¿ya? Luego la epicrisis, que es el final de la estancia del paciente en la hospitalización, la epicrisis. Hay una fichita de epicrisis donde se tipifica la fecha de ingreso, la fecha de egreso, el diagnóstico de ingreso, la transferencia, qué pruebas y cuál es el pronóstico. Eso es la epicrisis, pregunta de examen. Algunas otras gráficas también importantes en el paciente, incluso acá tenemos algunas fotos, gráficas del pulso, de la presión. Ahí creo que hay algunas fotos de ese material. La afiliación que le hemos trabajado ya, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, importantísimo. Hay patologías más proclives en mujeres y hay patologías más proclives en hombres. La litiasis renal, más frecuente en varones. La litiasis vesicular, más frecuente en mujeres, ¿no? Las enfermedades reumáticas autoinmunes, más frecuente en mujeres. Y así podremos tipificar una serie de patologías importantes. Ahora con la información, tipificar la dirección, teléfonos, email, bueno, una serie de situaciones que ustedes tienen que ir aprendiendo el día a día en sus historias clínicas. ¿Quién lo trajo? ¿Quién es la persona responsable del paciente? Y en un ítem ponen la afinidad, esposo, esposa, hija, padrino, tío, hermano, hermana. Bueno, tipifican la afinidad, vecino. Una serie de situaciones que ustedes en el día a día de su práctica clínica lo van a ir aprendiendo. Importante la persona responsable. Incluso hay que tipificar la dirección y el teléfono de la persona responsable del paciente. La fecha del ingreso al servicio, la fecha en la cual yo estoy haciendo la historia clínica, fecha y hora, siempre. No se olviden. Ejemplo, Luis Fernando Valderrama García, de 45 años, sexo masculino, raza mestiza, casado, religión católica, quinto de primaria, albañil, natural de Piura, procedente de Trujillo, domicilio tal, persona responsable, fecha de ingreso. Bueno, se tipifica en el orden. Felizmente todo está ya preestablecido en la historia clínica. Las enfermedades por grupo etario, ustedes lo van a ir revisando en el día a día, en sus PDFs, en sus clases, en sus audios, ¿no? Las enfermedades congénitas, más frecuentes en recién nacidos, en neonatos, en lactantes, accidentes en preescolares, infectocontagiosas, inmunológicas, metabólicas más en adultos, y las enfermedades degenerativas y neoplásicas más en geriátricos. Miren, cuán importante tener esta idea de los grupos etarios, porque me va a permitir plantear diagnósticos. De acuerdo a la etnia también, miren, algunas enfermedades tienen mayor proclividad de acuerdo a las etnias. Ejemplo, asiáticos más osteoporosis, cáncer de hígado y estómago, caucásicos cáncer de mama, hispanos más diabéticos, hipertensos y cáncer de cuello uterino, afroamericanos hipertensión, diabetes, cáncer de próstata, una serie de patologías
Ejemplo, la hemocromatosis. Doctor, ¿qué enfermedad es la hemocromatosis? Es una alteración del fierro. El fierro se deposita en la piel y el paciente se pigmenta. Por eso le llaman la diabetes bronceada. Hay enfermedades ocupacionales por exposición. El personal de salud, que somos nosotros, expuestos a tuberculosis, baciloantracis, brucela, consumo de lácteos, leptospira en personas que trabajan en aguas servidas, tétanos, hepatitis, transfusiones, bueno, una serie de enfermedades ocupacionales que lo van a tener que ustedes ir tipificando y aprendiendo. Enfermedades del aparato respiratorio, ocupacionales. Doctor, vengo porque toso de hace un año, trabajo en una textilera, ya está el diagnóstico, ya está el diagnóstico, ¿no? Doctor, trabajé 20 años en la mina, en la Oroya, ahora vengo porque expectoro oscuro todos los días, esputo herrumbroso, neumoconiosis, ya está el diagnóstico. Anamnésico, nada más, preguntando dónde trabajó, dónde vive, qué síntomas, antecedentes, todo nos sirve para plantear enfisema, bronquitis, neumonitis, una serie de enfermedades ocupacionales, silicosis, antracosis, etcétera. Importante. Del punto de vista dermatológico, las dermatitis, irritantes, vitil, bueno, una serie de situaciones clínicas que ustedes poco a poco lo van a ir imbuyendo, ¿no? Un paciente viene a mi consultorio y dice, doctor, mire, se me pela la manito. Soy diestro, mire, dato importante, ¿no? En la afiliación, diestro. Trabajo en un grifo, ya está el diagnóstico. Dermatitis de contacto por hidrocarburos. Diagnóstico anamnésico, nada más, ¿no? Enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades del sistema hematopoyético como anemias hemolíticas, aplásicas, desórdenes mentales, etcétera, por exposiciones, por ejemplo, a plomo, a mercurio, ¿no? Una serie de situaciones de enfermedades ocupacionales con algunas sustancias tóxicas. Del sistema nervioso, por ejemplo, mire, el Parkinson secundario al manganeso, la encefalopatía tóxica por plomo, enfermedades oculares por radiación, conjuntivitis, ¿no? Cataratas, bueno, una serie de situaciones dentro de las enfermedades ocupacionales o relacionadas también a cánceres, por ejemplo, los que están expuestos a cloruro de vinilo, cáncer hepático, asbesto, cáncer faríngeo, sílice, bronquios, pulmón, radiaciones ionizantes, lesiones de piel malignas, asbesto, mesotelioma, bueno, miren, radiaciones, exposición a tóxicos se relaciona también a enfermedades. Lugar de procedencia, nuestro país es rico y muy prolijo en enfermedades metaxénicas. Carbunco en Lima, en Ica, en Cajamarca, peste en Jaén, Chota, Lambayeque, malaria en Loreto, Iquito, San Martín, Tarapoto, bueno, dengue, Bartonella, Ancash, La Libertad, una serie de enfermedades de acuerdo a zonas endémicas, ¿no? O zonas metaxénicas. Lugar de procedencia, Chagas, que es el famoso Trypanosoma cruzi, en la cual el paciente se le cae el párpado, signo de Romaña, en la cual el paciente le crece el corazón, cardiomegalia, le crece el esófago, enfermedad de Chagas. Enfermedad del HIV por transmisión sexual, fiebre amarilla, Madre de Dios. Llega un paciente a la emergencia ictérico, amarillo, habido de turismo a Tingo María, fiebre amarilla. Estaba el diagnóstico ya, solamente viendo, preguntando de dónde viene, de dónde viajó el paciente. Por eso es importante tipificar bien el lugar de procedencia. Y seguimos, miren, hidatidosis, Junín, Puno, Huancayo, Huancavelica, fasciola, qué ricos son los berros, ensaladita, saladito todavía. Viene la fasciola, Junín, Puno, Cajamarca, acá falta un sitio, Ancash. ¿Y qué es la fasciola? Un parásito que se mete a las vías biliares y produce ictericia. Leptospirosis, hepatitis B, leishmania, que produce lesiones cutáneas o mucocutáneas en la nariz, en la piel, etcétera. Rápidamente, para que ustedes se vayan imbuyendo, mire, este es el inicio de la historia clínica completa, la identificación del paciente y los diagnósticos. La gráfica, hoja de gráfica para tipificar la presión arterial, la temperatura, la frecuencia de pulso, el balance hídrico, nombre completo, historia, cama del paciente. El RP, la terapéutica, que ustedes poco a poco lo aprenderán en medicina interna.
La historia clínica con sus componentes que ustedes lo tienen a la mano: anamnesis, filiación, enfermedad actual, relato, antecedentes, examen físico completo y diagnóstico. Diagnóstico, aprendamos a hacer diagnósticos, ese es el objetivo. Hoja de plan de trabajo, hoja de balances y de exámenes auxiliares, donde tengo que tipificar los exámenes auxiliares: una glucosa, una creatinina, componentes de la historia clínica. La evolución de enfermería, importante cuando voy a ser interno de medicina. El interno de medicina revisa las notas de enfermería, que nos permite conocer cómo ha sido el comportamiento en el día y en la noche. El azul significa día y el rojo significa noche. Se tipifica la hora, el día, etcétera. La hojita de epicrisis, que ustedes lo conocerán mejor cuando sean internos de medicina, pero desde ahora ustedes tienen que entender que la epicrisis es un resumen de la historia clínica de hospitalización completa. Diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, plan, pronóstico. Importante. Creo que esto ya lo valoramos. Rápidamente un review ya para hacer una sinopsis final, porque para pasar al otro tema. Un documento médico legal en la cual se consigna de manera ordenada datos obtenidos durante la evaluación y tratamiento de un paciente. El resumen. La historia clínica tiene componentes que ustedes ya tienen conocimiento desde el inicio de la clase: una hoja clínica, una filiación, una anamnesis, enfermedad actual, funciones biológicas, antecedentes personales, fisiológicos, ginecobstétricos, patológicos, familiares y revisión anamnésica. Doctores, más que en la diapositiva, más que en el papel, más que en su PDF, en su email, en su aula, quiero que quede aquí, en el CPU cerebral. Ahí quiero que quede esta imagen, en el orden que ustedes deben comenzar a hacer su historia clínica. El examen físico completo, general, regional, hacer un resumen de la historia clínica, una presunción diagnóstica, un plan de trabajo, un plan terapéutico, resultados de los exámenes auxiliares, evolución médica, anotaciones y epicrisis. Todo el componente que ustedes deben conocer, porque esto va a ser inherente en el día a día de su formación médica. Cuando sean internos de medicina, cuando sean serumistas, cuando sean residentes, cuando sean asistentes. O sea, toda la vida van a tener este concepto completo de la historia clínica. Es el trabajo en la especialidad que se dediquen, doctores. Por eso la semiología es el curso de la profesión médica, no se olvide. Ahí está, la hojita de funciones vitales, la hoja clínica, importante, donde se tipifica la fecha de ingreso, el número de días de hospitalización, gráficas, etcétera. Como le digo, viene ya con formatos preestablecidos, ¿no? Anamnesis, acá voy a hacer la anamnesis. Filiación, importante, ¿no? El tiempo de enfermedad, el síntoma principal, la forma de inicio, el relato cronológico, importante, ¿no? Una información negativa también es importante. Estoy bajando de peso, ¿tiene diarreas? No. Quiere decir que hay que buscar otras situaciones clínicas por las cuales el paciente está bajando de peso. Por eso una información negativa también es importante. El tratamiento previo durante la enfermedad, el síntoma que produjo más molestia. ¿Por qué? ¿Cuál es el síntoma principal? Estoy bajando de peso, tengo diarreas, vomito sangre. O sea, ¿cuál es el síntoma principal que ustedes tienen que tipificar? Síntomas que motivaron que el paciente solicite atención médica, porque cuando van de baja de peso están contentos, no. Pero cuando ya tienen baja de peso, tienen diarreas, vomitan sangre, ahí sí reciben al hospital, ¿no? O sea, una serie de situaciones clínicas que ustedes poco a poco van a ir identificando. Ejemplo de una enfermedad actual. Paciente refiere que 2 días antes de su ingreso, estando aparentemente sano, miren, presentó un dolor abdominal difuso, tipo cólico de moderada intensidad que se intensifica con la ingesta de alimentos. Miren, qué interesante historia. Concomitantemente a esto se presenta deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, con un volumen aproximado de 150 centímetros cúbicos por cámara diarreica, con una frecuencia de 5 veces al día. Miren, una diarrea aguda. Si es una diarrea aguda, es una diarrea bacteriana o viral. Un día antes del ingreso persiste la sintomatología descrita, agregándose sensación de alza térmica. El día del ingreso, ¿qué les dije desde el primer momento? Cronológico, siempre en orden. El diagnóstico de su ingreso
El día de su ingreso, se intensifica la sintomatología con incremento del número de cámaras en aproximadamente 8 veces por día e incremento del volumen a 250 centímetros cúbicos por cámara. Además se acompaña de vómitos. Debido a la persistencia de la sintomatología, acude a la emergencia donde se decide su hospitalización. Esta es una historia excelente. Le pongo 20 a mi alumno, ¿no? El correlato. Un pequeño comentario o crítica constructiva. Faltó escudriñar ¿qué? El vómito. ¿Qué color es el vómito? Si tiene olor, ¿qué frecuencia? Características del vómito que redondaría, tipificaría mejor todo el cuadro que está presentando el paciente. En diagnóstico final, una gastroenterocolitis. Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, variaciones de peso y sueño, apetito, polifagia, diabetes, polifagia, hipertiroidismo, sed, polidipsia, diabetes, polidipsia, hiperparatiroidismo, orina poco, oliguria, insuficiencia renal, orina mucho, poliuria, diabetes mellitus, diabetes insípida. Todo eso tenemos que interpretarlo, doctores. Siempre la interpretación para nosotros es clave. Variaciones de peso: doctor, estoy bajando de peso sin hacer ejercicio. Cuadro consuntivo: diabetes, hipertiroidismo, Addison. Doctor, como poco y gano peso: Cushing, hipotiroidismo, obesidad exógena, etc. Antecedentes personales, generales, residencias anteriores, importante, y indicar de forma cronológica los lugares donde ha vivido y el tiempo de permanencia. Paciente viene a mi consultorio con cuadro de historia de hemoptisis, ingeniero civil, y me dice: doctor, trabajé unos 4 meses, por motivo del trabajo me fui a Madre de Dios. ¿Qué estaba el diagnóstico? Era una blastomicosis, un hongo que se metió al pulmón. Mire, la historia, importantísimo en la tipificación. Aspecto socioeconómico, grado de instrucción, posible riesgo de trabajo, remuneraciones, tipo de vivienda, si tiene letrina, baño, servicios completos, servicios higiénicos, qué tipo de alimentación. Todo está en el ítem de la historia clínica. Antecedentes fisiológicos, sobre todo historia pediátrica o perinatológica. Nació de parto prematuro, a término, eutóxico. Eutóxico es normal, distóxico es anormal. Ejemplo: cesárea. Dentición, desarrollo psíquico, desarrollo psicomotor, etcétera. Toda la información del punto de vista fisiológico. Más importante en población pediátrica, en jóvenes, no en ancianos ni adultos. Antecedentes ginecológicos y obstétricos: menarquia, primera regla, última menstruación, régimen catamenial, o sea, ¿cómo es el régimen menstrual? Catanemia se llama el nombre. Dismenorrea, dolor a la menstruación. Gravidez, paridad. Gravidez son gestaciones, número de partos, abortos, fecha de último parto. Antecedente de preeclampsia o toxemia. Ablactancia es cuando el niño deja de lactar, generalmente se produce a los 6 meses. Exámenes ginecológicos, Papa Nicolau, métodos anticonceptivos, tienen ahí la T de cobre, las ampollas, etcétera. Intervenciones quirúrgicas, ginecológicas, obstétricas. ¿Y por qué motivo? Tuve un mioma, doctor. Tuve un quiste de ovario. Intervenciones quirúrgicas. Tienen que tipificar. Y los antecedentes patológicos, ya lo he mencionado en el ítem en la cual revisamos, debe ser prolijo, dinámico, donde tenemos que describir todas las características de la enfermedad patológica: tratamiento, diagnóstico, hospitalizaciones, accidentes, transfusiones, alergias, todo lo que podemos tipificar, y todo nos sirve en el enfoque general, completo de la historia clínica. Hábitos nocivos, cuantificar qué tipo de hábito nocivo, drogas, alcohol, tabaco, etc. Y los antecedentes familiares, sobre todo de línea materna, paterna y hermanos, para ver enfermedades como diabetes, hipertensión, neoplasias, alergias y contactos. La revisión anamnésica, que lo hemos ido revisando también: piel, anexos, sistema piloso, uñas, tejido celular subcutáneo, todo hay que detallar. Y para la revisión anamnésica debo conocer la terminología. Doctor, ¿qué es hipertricosis? Es mucho folículo piloso en zonas donde debe haber folículo piloso, hipertricosis.
A diferencia del hirsutismo, que es aumento de folículo piloso donde no debe haber folículo piloso. Ejemplo, Cushing. Doctor, ¿qué es una petequia? La petequia es un trastorno de la coagulación, es un problema de plaquetas, son como lesiones rojizas en cabeza de alfiler, también le llaman. Eso se ve en púrpuras, ejemplo, ¿no? Doctor, ¿qué es enfisema? Es aire en el celular subcutáneo, eso se ve en asmáticos, en pacientes con fibrosis, con EPOC. Doctor, ¿qué es celulitis? No piensen lo que piensan. ¿Qué es celulitis? La celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo, etcétera. Sistema osteoarticular, ver las articulaciones, las limitaciones, si hay hinchazón, etcétera, la movilidad de las articulaciones, para tipificar si hay monoartritis, una articulación, oligoartritis de 2 a 4 articulaciones y poliartritis de 5 a más articulaciones afectadas. Artritis significa inflamación de la articulación. El ganglio, sistema linfático, las hipertrofias o las linfoadenomegalias, eso se ve en infecciones, se ve en linfomas, en cánceres, en metástasis. ¿Qué es cefalea? Doctor, es dolor de cabeza. ¿Qué es diplopia? Visión doble. ¿Qué es escotoma? Generalmente son lucecitas centellantes que se ven en hipertensión. Doctor, ¿qué es ojo seco? Eso se llama zika, ojo seco, y eso se ve, por ejemplo, en Sjögren, una enfermedad que ustedes lo van a ir aprendiendo. ¿Qué es ptosis palpebral? Doctor, es la caída del párpado por disfunción del tercer par craneal. Doctor, ¿qué es tinnitus? Es el zumbido de oídos que se ve en hipertensión arterial. Doctor, ¿qué es el vértigo? Es una sensación de alteración del equilibrio, eso se ve en problemas del octavo par y en el cerebelo. ¿Qué es epíxtasis, doctor? Es el sangrado nasal, eso se ve en problemas de la coagulación. ¿Qué es hiposmia o anosmia? Es alteración de la olfacción, generalmente se ve en tumores del seno frontal. Y así podemos ir larvando. ¿Qué es rinorrea? Es la sensación excesiva de mucosidad nasal, eso se ve en alergias, en infecciones nasales, etc. A nivel de boca, dientes, piezas, bruxismo, mala oclusión, halitosis también puede ir afectado acá. Aftas orales, ¿qué son aftas orales, doctor? Son ulceraciones que se ve, por ejemplo, en infecciones y en enfermedades reumáticas. Halitosis es mal aliento, que se puede relacionar a problemas dentarios o a problemas digestivos o a problemas pulmonares, ejemplo, ¿no? Alteraciones del gusto, acá está la disgeusia, que es alteración del gusto, que se ve ¿dónde? En anemia ferropénica. A nivel faringoamigdaliano, odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dificultad para deglutir. ¿Qué es disfagia? Esto es dificultad y dolor. Esto es dificultad para deglutir sólidos o líquidos. Doctor, cuando tomo un líquido, quiero vomitar y tengo dolor, disfagia, odinofagia. Eso se ve en problemas de esófago. Doctor, tengo ronquera, disfonía, cambio de voz, afonía, estridor, silbo, o siento una sensación de silbido en la parte laringea. Tengo una bolita en el cuello, tiroides, etcétera, ¿no? Glándula mamaria, polimastia, que es el número de glándulas mamarias, o el tamaño, politelia también, tumoraciones, mastodinia, dolor a la mama, o en la mama, perdón, mastodinia, galactorrea, secreción láctea. Una paciente viene a la emergencia, doctor, vengo porque me duele la cabeza y estoy botando una secreción láctea y no estoy gestando, y no tengo niños. Dolor de cabeza, galactorrea, ¿qué tiene que ver, no? Si conocemos ciencias básicas lo vamos a responder. ¿Así, doctor? Claro. La galactorrea es por prolactina. Clase de fisiología. Muy bien. Y la fisiología, hipófisis, prolactinoma. Prolactinoma, hipófisis, dolor de cabeza, galactorrea, ¿no? Entonces, importante interpretar. Para eso ustedes tienen un instrumento que son las ciencias básicas. Eso es clave para entender las ciencias clínicas. Aparato respiratorio, tos, expectoración, hemoptisis, sangrado pulmonar, disnea, sensación de falta de aire, sibilancia, silbido de pecho, asma, roncantes, asma, EPOC, etc. Taquicardia, palpitaciones, disnea, ortopnea, sensación de disnea, disnea paroxística nocturna, en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, claudicación intermitente. Esto se presenta en pacientes que tienen problemas de vasculopatía, etcétera, ¿no? Toda una serie de situaciones clínicas en la cual ustedes van a ir
poco a poco larvando en su historia clínica. Aparato gastrointestinal, pirosis, es el ardor, el quemazón, ¿no? Y esto se produce en reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Eructos, flatulencia, náuseas, vómitos, se ven dispepsias, hematemesis, sangrado digestivo, eso se ve en enfermedad ulceropéptica, cánceres, melena, que es la deposición negra, oscura, como brea, como chocolate, en hemorragia digestiva. Hematoquesia también es un sangrado digestivo, pero generalmente más bajo, igual que la rectorragia. Esto se relaciona a cánceres y a divertículos. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver en cada segmento, sino esto es en el ítem de la revisión anamnésica que ustedes, creo que quedó claro. Van a tener que conocer bastante de la terminología. Doctor, ¿qué es acolia? Acolia son las heces blancas, porque no hay estercobilina. Si no hay estercobilina es porque hay una obstrucción biliar. Eso se llama acolia. Doctor, ¿qué es coluria? La coluria es la bilirrubina, la bilirrubina depositada en la orina, y eso se ve en pacientes con cuadro ictérico, sobre todo bilirrubina directa. Y así hablaremos de una serie de situaciones clínicas, igual en el aparato genitourinario, disuria, que es el dolor al orinar, polaquiuria, orinar a cada rato. Incontinencia, doctor, me cuentan un chiste y se me escapa la orina, incontinencia urinaria. Nicturia, orina nocturna, eso se ve en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Oliguria o anuria, insuficiencia renal aguda. Las características de la orina, etcétera. Dolor lumbar, dolor testicular, todo eso lo tiene que tipificar en la revisión anamnésica. De la parte neuropsiquiátrica, la pérdida de la conciencia, alteración del juicio, de la memoria, mareos, vértigos, paresias, que es debilidad de la fuerza, paresia. Doctor, levanto el brazo y se me cae, eso es paresia, lo veremos en semiología neurológica. Parestesias, hormigueo. No siento, doctor, la pierna, anestesia, hipoestesia. Tengo temblores, doctor, Parkinson, temblores. Mijito convulsiona, epilepsia, una serie de situaciones. Fasciculaciones, siento como gusanitos en el cuerpo, fasciculaciones. Doctor, mi hijo no articula bien la palabra, disartria. Doctor, mi papá no habla, afasia. Son los síntomas y signos que ustedes poco a poco van a entender. El vocablo, la terminología es, como ven, es muy prolija, es muy vasta. Y también tenemos la parte de la estabilidad emocional del paciente. ¿Cómo está su estado de ánimo? Doctor, no tengo ganas de nada. Me contaron un chiste, en vez de reírme lloré. Ya estaba malo el chiste. ¿Ya? Eso se llama anedonia. Anedonia, doctor, no tengo ganas de nada, veo todo oscuro. ¿Dónde se ve eso? En depresión. Anedonia, ¿no? Entonces todo eso es en la parte de la historia clínica. Bien, muchachos, tenemos un pequeño semi-break de 5 minutos para continuar con la segunda parte.